¿Qué tal? Muy buenos días aún. Bueno, para Syntac estamos bastante complacidos de participar de esta actividad junto a INACAP parto por agradecer al área de construcción por la invitación que nos han hecho. Syntac siempre ha estado ligado a la construcción, ¿ya? Syntac procesa o ha procesado el acero para construir o para crear materiales que finalmente sirven al área de la construcción. Por lo tanto, como les decía, para nosotros estamos bastante complacidos de estar aquí. Una de las nuevas áreas de negocio de Syntac no tiene mucho que ver con el negocio, digamos, que les había mencionado anteriormente, sino que tiene que ver más con la energía, ¿ya? Y en particular lo que les voy a comentar hoy día es lo que está haciendo Syntac en su nueva área de negocio que se llama Syntac Solar y que tiene que ver con la generación distribuida y ver en realidad cuál es la proyección de este negocio en nuestro mercado energético. Bien, primero, como había mencionado los expositores anteriormente, el panorama mundial, digamos, ahí está nuestro planeta, ¿cierto? Y una problemática que apareció, que hace unos años todos hemos escuchado, digamos, que tiene que ver con el cambio climático, ¿ya? Se ha comentado bastante sobre las distintas causas que puede tener este cambio climático. Algunas, o la gran mayoría de la comunidad científica lo tiende a derivar a que el hombre finalmente es el culpable de este fenómeno, y por otro lado, otra parte de la comunidad científica más bien dice que esto tiene que ver con un ciclo normal de la Tierra. Yo en particular en esta presentación no me voy a meter en esa polémica, pero sí, claramente nosotros tenemos desde que comenzó la revolución industrial hasta nuestros días, digamos, un aumento significativo en las emisiones de CO2. Lo que finalmente esto puede tener como consecuencia, si es que nosotros estamos en el escenario, por ejemplo, que aparece en rojo, de aquí al año 2100, un escenario en el cual, si es que no hacemos nada, estas emisiones de CO2 van a aumentar de forma superlativa. Hay otros escenarios que más bien dicen en relación a que si mitigamos de alguna forma el efecto de cómo hoy día generamos energía, cómo la consumimos, podemos reducir o mitigar esa generación o producción de CO2. ¿Y qué es lo que están haciendo los países? En general, ustedes pueden ver en este mapa, los que están en rojo están generando o haciendo políticas relativas a la mitigación y reducción de las emisiones de CO2. Y Chile en este caso no se ha quedado fuera de estos esfuerzos por reducir las emisiones de CO2. ¿Qué es lo que ha hecho en particular? Anteriormente, pero también hay una ley asociada que es la Ley 2025, que al año 2025 el 20% de la matriz de generación eléctrica va a ser a través de energía renovable no convencional. Por otro lado, también hay una ley que se implementó en el año 2014 que tiene que ver con la Ley de Generación Distribuida o Ley Net Billing. Pero lamentablemente no ha aprendido mucho, digamos, entre la población, entre la industria, etcétera, etcétera, porque en general no hay subsidios del Estado a las tecnologías asociadas, en particular a la fotovoltaica, que es la que vamos a ver más adelante, una de las que tiene mayor proyección debido a su fácil instalación. En cuanto a la naturaleza de la producción eléctrica, tenemos en el sistema interconectado central un aumento en la generación renovable, ya sea eólica o solar. Tenemos aquí los datos de 2014 y 2015. Y en el Norte Grande, que es una matriz bastante más carbonizada que el centro,
también se han producido aumentos de generación eléctrica debido a la energía renovable no convencional. Entonces, ¿qué tipo de proyectos son los que se están haciendo hoy día, o hasta ahora, digamos? Son proyectos más bien grandes, de gran magnitud, varios megas. Aquí tenemos, por ejemplo, a los últimos 2 presidentes inaugurando distintas obras, ya sean eólicas y fotovoltaicas. Pero como les decía, este tipo de proyectos son megaproyectos. ¿Cuáles son los problemas hoy por hoy de estos proyectos? Que en realidad hoy día en particular, debido al bajo consumo, principalmente por el problema del cobre, digamos, y la baja del cobre, ha disminuido un poco el consumo y hay una alta oferta, por lo tanto, el precio ha bajado bastante. Y por otra parte, también otra mención que se hizo anteriormente, es la limitación en la transmisión eléctrica, es decir, no tenemos suficientes líneas para transmitir toda esa energía a los centros de consumo. Como les decía anteriormente, los últimos años se ha reducido el costo de la energía debido a varios factores. En particular, lo que vemos acá es un gráfico de cómo ha evolucionado el precio de la energía transado en el mercado spot, es decir, hora por hora, donde el año 2006 teníamos bajos precios, pero apareció un problema con los argentinos, los cuales nos cortaron el gas, ¿ya? Y desafortunadamente para nosotros, que teníamos nuestra matriz ya construida en base a gas natural, nos vimos limitados a convertir estas plantas de generación y lamentablemente a utilizar otro tipo de combustibles fósiles. Por lo tanto, ese precio de la energía subió. Luego vinieron periodos húmedos, digamos, con mucha lluvia. Esto en particular es el centro de Chile. Bajó el precio de la energía. El precio de la energía, digamos, hidráulica, es más barata que la de los combustibles fósiles debido principalmente a que no se consume combustible. Luego tuvimos los últimos 4 años bastante secos y finalmente tenemos una reducción del consumo debido al problema, digamos, de que no hay nuevos proyectos mineros, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al costo marginal y al precio spot. Ahora, si evaluamos el costo de la energía, pero el precio estabilizado, es decir, el precio que está relacionado con los clientes a los centros de consumo donde estamos nosotros, digamos, los clientes, digamos, regulados, es un precio más estable que se puede ver en los últimos años. De todas maneras, como les dije anteriormente, desde el año 2006 hay un aumento del valor de la energía y eso debido a lo que ocurrió con Argentina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El clásico modelo de generación energética y de consumo energético está establecido por centros de generación que están ubicados en lugares remotos, digamos, donde la energía es transmitida y distribuida a lugares lejanos, ¿ya? Ese es el modelo clásico y el modelo clásico en el cual hoy día están las grandes plantas renovables. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Eso ya está cambiando y de alguna forma la penetración de las renovables no solamente está en los grandes centros de generación, sino que también está en nuestras casas. Y la idea es que ese consumo, o esa generación, perdón, sea inversa, digamos, y que se pueda generar desde las casas hacia los centros de consumo, etcétera, etcétera. Nosotros en particular, y también se mencionó anteriormente, tenemos un recurso solar abundante. Como pueden ver ustedes en este mapa, de radiación en particular, los puntos más importantes o los puntos donde se centra la radiación solar están ubicados, como pueden ver ustedes en el mapa. En particular en Chile, en norte de Chile y en general en todo nuestro país, tiene muy buena radiación. ¿Qué es lo que pasa con eso? Es la hora, digamos, de poder utilizarla.
Y en particular, esa energía solar, le había mencionado anteriormente, la forma más fácil de utilizarla a través de la tecnología fotovoltaica. ¿Qué significa eso? Un panel fotovoltaico o muchos paneles fotovoltaicos conectados y llevando la corriente continua a un inversor, que es un dispositivo que convierte esta energía en corriente alterna. La corriente alterna es la que nosotros tenemos en nuestro enchufe. Y esa energía, para una planta pequeña o grande, va a ir ya sea a un consumo directo, digamos, o inyectado a la red eléctrica. Eso es la energía fotovoltaica. Pero estos son proyectos on-grid, no tienen baterías, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros hoy por hoy hacemos un proyecto con baterías, off-grid, por ejemplo, o con respaldo? Nuestro precio del proyecto se eleva demasiado y por lo tanto los paybacks que se habían mencionado anteriormente de 8 a 10 años aumentan exponencialmente. ¿Cuáles son los beneficios de la energía fotovoltaica? Primero, una ganancia directa por ahorro al no consumir energía convencional. ¿Ya? O sea, ¿qué finalmente hacemos? Es desplazar, en este caso, si nosotros tenemos un panel en nuestra casa, desplazar a la distribuidora y al precio que nos cobran. Y, por lo tanto, estamos ahorrando directamente esa energía y ese valor que nos cobran. También tiene una alta confiabilidad y bajos costos operacionales. ¿Qué significa esto? Que nosotros sabemos cuánto y cómo se va a producir esa energía solar en el año. Tenemos más que claro cuál es la curva y en qué horas va a entrar el sol y va a desaparecer. Y también los costos operacionales son bajísimos. O sea, la mantención de una planta en sí, en el año, tiene más que ver con la limpieza de los paneles que otra cosa. ¿Ya? Es uno de los aspectos relevantes. Por otro lado, la flexibilidad. Estos sistemas son modulares. O sea, yo, por ejemplo, puedo instalar 1 kilowatt en mi casa, pero si al año siguiente quiero aumentar esa generación, lo puedo poner en paralelo y conectarlo, y poner otro kilo más. Y finalmente, las ventajas de imagen, ya sea para empresas exportadoras, por ejemplo, de fruta al exterior, el tema de la reducción de la huella de carbono también es súper importante. ¿Cuáles son los elementos relevantes de una planta fotovoltaica? El módulo es el más importante, es el que tiene o el que acapara casi la mitad del costo, y los más populares dentro de los paneles fotovoltaicos son el monocristalino, policristalino y el capa fina. ¿Ya? Los primeros dos que les mencioné tienen que ver con la utilización del silicio como material. Y el último, el capa fina, es en general el más usado, una unión, digamos, de cadmio y telurio. Este gráfico se ve bien complicado, pero en realidad tiene que ver con cómo ha evolucionado a través del tiempo cada una de las tecnologías fotovoltaicas y qué tipo o qué cantidad de eficiencia se ha obtenido. ¿Ya? Aquí yo lo que les voy a mostrar son los más populares, que son los anteriores, el policristalino y el capa fina, que si ven ustedes, esta línea, digamos, azul es policristalino y la línea verde es capa fina, y que hoy por hoy están obteniendo similares eficiencias. ¿Por qué son relevantes mostrarles, digamos, esas dos curvas? Porque hoy día, aparte de tener eficiencias similares, tienen también costos similares. Y son en el mercado de módulos fotovoltaicos los más usados por el precio. ¿Ya? Entonces hay una relación eficiencia-costo que es bastante conveniente. ¿Dónde se fabrican los módulos? Como se ve, digamos, en la gráfica, el país donde comenzó todo este tema de la fabricación de módulos fotovoltaicos hace un tiempo atrás era fuertemente Europa, que está en azul, pero de a poco China se empezó a meter en el negocio y hoy día es el mayor productor de módulos fotovoltaicos en el mundo.
Luego de los módulos viene el inversor, que yo les había mencionado anteriormente. Existen inversores centralizados, el que aparece acá, que es para las grandes plantas fotovoltaicas del norte. En cambio, esos pequeñitos que aparecen ahí pueden ser utilizados en una casa o pueden ser utilizados en distintas cubiertas de una industria, por ejemplo. ¿Por qué se usan esos más pequeñitos? Porque es importante a cada distribución de paneles con orientaciones, con una orientación determinada, llevarlos a un inversor, ¿ya? Eso es importante en cuanto a al diseño. Y el otro elemento importante en un proyecto fotovoltaico es la estructura de montaje, ¿ya? En particular, la más básica es la estructura fija. Por ejemplo, colocar los paneles sobre el techo. Colocar los paneles sobre un techo también, por ejemplo, pero con una inclinación. Y finalmente también colocar los paneles en un techo, pero con dos inclinaciones, ¿ya? A esto se le llama estructura fija. Y en general en Syntac nosotros tenemos nuestro producto que es el Metalcon, con el cual nosotros podemos, digamos, construir esta estructura. Por otro lado, el otro tipo de estructura de montaje es el seguidor en un eje, ¿ya? Este también es bastante usado, sobre todo en parques en suelo. ¿Qué permite esto? Seguir al sol en un eje y aumentar la producción del parque fotovoltaico en un 20%. Eso, digamos, para una generación anual es bastante plata, ¿ya? Por lo tanto, también son bastante utilizados. Y la fotografía que aparece ahí es del parque fotovoltaico de la CAP con San Edison. En cuanto a la evolución de los precios y de la tecnología, lo que podemos ver aquí en esta gráfica es para proyectos hasta 100 kilos, 100 kilowatts, de 10 kilos a 100 kilowatts, la evolución del precio. Como se puede ver, o pueden ver ustedes, tenemos una reducción significativa de los precios del proyecto completo, es decir, del módulo y de la instalación, incluido los inversores y la estructura. Pero, significativamente, ¿cuál es el precio, y les mencioné anteriormente, más relevante de un proyecto fotovoltaico? Son los módulos, ¿ya? Que hoy día alcanzan un 48% del proyecto completo, ¿ok? A pesar de que el inversor finalmente es el corazón y cerebro de una planta fotovoltaica, es el módulo finalmente el capaz de, a través del efecto fotoeléctrico, generar o convertir los fotones en electrones, en electricidad, en movimiento. Por otro lado, ¿cómo han evolucionado los precios en Chile? Este gráfico muestra de proyectos de 1 kilo a 100 kilos, por ejemplo, cuál es el precio de las licitaciones de los techos solares. ¿Ok? Y, por ejemplo, si nosotros vamos a las últimas licitaciones, un proyecto de 100 kilos, de 100 kilowatts, para techos solares públicos, se adjudicó a un valor de $1.31 el watt instalado. ¿Ya? Eso es más o menos para que ustedes se hagan una idea de cuánto cuesta un proyecto fotovoltaico. Y la distribución, ¿cómo está? Más o menos como les había mencionado anteriormente. Los paneles se llevan gran parte del costo. ¿Cuáles son las aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos, en particular on-grid conectado a la red? Primero, tener una planta fotovoltaica en un techo industrial como generación de energía eléctrica permite a una industria autoconsumir esa energía. Y por otro lado también estar, eso sí, conectado a la red de distribución. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? La idea del autoconsumo sin excedentes es que la curva de consumo que está en verde siempre esté sobre la curva de generación fotovoltaica. ¿Y qué permite eso? Que no hayan excedentes y que no se inyecte energía a la red. ¿Ya? Ese es un modelo bastante utilizado. Hoy día la tecnología también, si eventualmente por algún motivo la planta, la industria para de consumir energía, igual existe la tecnología de control que hace que
en particular a los inversores, se les reduce la generación eléctrica, a pesar de que los paneles estén generando. Por otro lado, la otra aplicación fotovoltaica conectada a la red es la que también se mencionó anteriormente, que tiene que ver con la ley Net Billing. Estos proyectos son hasta 100 kilos y están bajo la ley 20.571. Primero, en este caso, se paga por el valor de la energía inyectada, es decir, y lo vamos a ver más adelante, ¿cómo opera este sistema? Si nosotros tenemos en nuestra casa implementado un panel fotovoltaico y nos acogemos a la ley Net Billing, cambiamos nuestro medidor y nos cambiamos por un medidor bidireccional, tenemos que en el día vamos a estar generando energía. Probablemente vamos a tener algún consumo, un refrigerador, etc. Pero si tenemos más energía generando, tenemos excedentes, podemos inyectarlo a la red. Ahí no hay problema. ¿Ya? En cambio, en la noche, ¿qué ocurre? Dejamos de generar energía, ¿ya? Y seguimos consumiendo energía. Por lo tanto, lo que necesitamos lo sacamos de la red. Eso es finalmente este modelo, pero solamente sirve hasta 100 kilos. Y por último están los PMGD. Los PMGD son los pequeños medios de generación distribuida. Esto es para sistemas de generación hasta 9 megas y la inyección de toda la energía, todo se va a la red. Todo se va a la red de distribución, es decir, a CGE, Chilquinta, Chilectra. ¿Ya? El tema es que en este caso se vende la energía, ya sea a precio spot o a precio estabilizado, en los precios que anteriormente les mencioné. La idea en este caso es en general que la energía tenga un valor asegurado en el tiempo. Por lo tanto, es importante que más que depender del precio spot o del precio estabilizado, es tener un PPA, es decir, un contrato de energía con alguna otra empresa para poder vender esa energía a un precio asegurado en el tiempo. ¿Cuáles son las aplicaciones en particular de la energía fotovoltaica en generación distribuida? Lo podemos aplicar, por ejemplo, en un mall. Un mall tiene mucho consumo, digamos, asociado a calefacción, iluminación. Eso es todo el día. Un campus universitario también es un buen ejemplo de generación distribuida. Y por otro lado también se puede aplicar en agricultura. ¿Ya? Nosotros también podemos, gracias a los paneles solares, podemos sacar agua para riego, por ejemplo. Eso sí, la idea es que en este caso en particular, el consumo de la energía, es decir, el riego, se haga en horas de sol, ¿ya? Para poder aprovechar el recurso energético. Otro ejemplo también son los frigoríficos. Los frigoríficos tienen quizás consumos que son estacionales también, para la fruta, para refrigerar fruta, un cierto tiempo del año. Por lo tanto, en ese caso sería ideal más que nada tener un proyecto de net metering, es decir, que yo pueda vender los excedentes a la red, porque en ese caso todo lo que genere en tiempo de que no ocupen los refrigeradores lo puedo vender. Bien, les mencioné anteriormente, Syntac Solar nace como una unidad de negocio asociada a Syntac, que también pertenece al grupo CAP, junto a la empresa peruana Tupemesa y Tubos Argentinos, que tienen que ver con el desarrollo de materiales para la construcción a partir del acero. Existen otras empresas de CAP, como EPASA o como Invercap, pero aquí están las relevantes, digamos, en cuanto a procesamiento del acero. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en Syntac? En particular, nosotros hacemos el desarrollo de un proyecto, hacemos el EPC también, es decir, ingeniería, provisión de equipos y la construcción, al igual que la competencia, y también podemos vender la operación y mantenimiento de la planta.
Otro negocio en particular que también nosotros estamos súper interesados y que también tenemos varios proyectos asociados con eso, es vender la energía, es decir, nosotros construir, ser dueños del EPC, ser dueños de la planta, y en particular a un cliente venderle esa energía. ¿Ya? Obviamente que a un precio menor de lo que hoy día está pagando con respecto a la distribuidora. ¿Ya? En ese caso estaríamos compitiendo en este caso con la distribuidora. Nuestros proyectos, Syntac se metió en este negocio fotovoltaico en realidad porque hubo una necesidad de las empresas extranjeras con el know-how de construir las patas de los paneles de los grandes parques del norte en Chile, para abaratar obviamente costos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, están los proyectos más significativos de la compañía. Está Javiera también de 80 megas, pero nosotros estamos en particular interesados en la generación distribuida. Y estamos implementando un proyecto de 8 megas en nuestros techos, en los techos de Syntac, en Camino de Melipilla con Vespucio, que tiene una primera etapa. Esa primera etapa está compuesta por 30.000 metros cuadrados. Y esos 30.000 metros cuadrados corresponden a 2.77 megas. ¿Ya? Es un proyecto que ya pasó la etapa de ingeniería y que hoy día estamos en montaje de los paneles sobre el techo. Aquí están las referencias, algunas referencias que fueron consultadas. Y bueno, eso es la presentación y muchas gracias.